Estoy terminando el cuestionario que les voy a enviar. Yo creo que hoy mismo se los envío, de los 2 artículos que están revisando ustedes. Hoy, yo creo que hoy mismo le envío el cuestionario para que lo anexen junto. Eso va a ser una práctica. Va a ser una práctica, ya que no podemos hacerla aquí en campo, pues aunque sea por revisión de literatura. Bueno, entonces estábamos en esto de relación fuente y demanda. Si ven ustedes ahí, definir las relaciones entre fuente y la demanda de los productos de la fotosíntesis para relacionar el funcionamiento de la planta con el proceso de producción de un cultivo. Entonces, concepto de importancia de la fuente, de la demanda, del transporte de los productos fotosintéticos, de su interrelación. Comentábamos esto en la clase anterior. La interacción de las relaciones de fuente y demanda con la fenología, la morfología y la arquitectura de la planta del dosel vegetal. Vamos un poquito a reiterar esto ahorita con maíz, con trigo y un poquito con sorgo. Capacidad de la fuente, tamaño, eficiencia de la fuente y factores que la afectan. Luego capacidad de la demanda igual. También esto en sorgo hay un artículo muy bueno que se los voy a dar también para que ustedes lo tengan. Bases fisiológicas de las principales prácticas de manejo. Bueno, ya hemos estado reiterando mucho de esto de las bases fisiológicas. Todo esto sobre época de siembra, por qué tenemos una fecha de siembra óptima, la densidad de siembra y distribución de planta, pues también ya lo hemos comentado bastante. Fertilización, ahorita vamos a ver en el caso del trigo, y creo que de maíz también traigo algo, el manejo del agua y estudio y estimación de la relación de fuente de demanda y transporte. De hecho, los 2 trabajos que ustedes están revisando sobre papa y café versan sobre esto, ¿no? Y también pues entran también a lo que es el análisis de crecimiento que va pegado con todo esto, ¿no? Cómo van cambiando las relaciones fuente y demanda metabólica a través del avance, el crecimiento y el desarrollo de la planta. No es lo mismo la participación de la fuente en la etapa vegetativa que en la etapa reproductiva, o la fuerza de la demanda en la etapa vegetativa que en la etapa reproductiva, ¿sí? Entonces, estas dos unidades pues están muy vinculadas con esto, ¿no? Entonces, vamos, nada más para que no, le digo, vayamos en armonía con lo que plantea el programa del curso. Hay muchas cosas que yo les comento, que de una u otra forma, porque lo he vivido, porque lo he hecho, porque he tenido problemas, no les digo que todo ha sido éxito en mi andar en el proceso productivo, todo ha sido éxito, ¿no? He tenido problemas, he perdido dinero, ¿sí? Todavía tengo deudas por la práctica productiva, pero no me arrepiento porque hay cosas que dicen los libros, que dicen los artículos, cuando se hacen las cosas en ambiente controlado y eh, uno puede manipular por la cantidad de agua, puede manipular la temperatura o la radiación o los niveles de nutrición, etcétera. Y otra cosa es cuando uno está ya en campo abierto, en donde está en el mismo terreno que el productor, ¿no? Con la única ventaja de que tú puedes entender qué está pasando a la planta si se bajan las temperaturas, ¿no? O si tiene un problema de deficiencia nutricional, o si le aplicaste un exceso de nitrógeno, de fósforo, etcétera, ¿no? Si entra en un nivel estresante por temperatura, por falta de agua, pues también cómo va a ser también más sensible a los problemas de enfermedades o de plagas, en fin. O sea, tú lo ves ya con otros ojos. También el productor lo hace, o sea, después de tantos años de estar metido en la práctica productiva un productor, pues también él tiene experiencia y sabe, por ejemplo, yo les decía el caso de Sonora, la gente sabe que si cuando está el trigo, cuando siembra el trigo y más o menos a los 15 o 20 días las temperaturas son frescas,
¿sí? No hace calor, pues ese va a ser un buen año productivo para ellos. Pero si hace calor y todo eso, pues va a ser mal para los rendimientos de grano, etcétera, etcétera. O sea, eso ya la gente lo vive, lo sabe, ¿no? En fin, entonces muchas de estas cosas que yo luego les comento no están en los libros ni están en los artículos científicos que se publican en diversas revistas, ¿sí? Sino son experiencias que de una otra forma he vivido y que yo se las transmito a ustedes. Yo he sembrado canola hacia nivel comercial, he sembrado girasoles, he sembrado cártamo, he sembrado trigo, maíz, avena, cebada sí no he sembrado, pero avena sí, trigo también, y acá en la Huasteca Potosina, pues estuve sembrando soya, sembré cártamo, también sembré girasol, sembré maíz, sembré frijoles, frijol negro, allá fuimos a probar frijol negro chapingo, también estuvimos sembrando el maíz QPM con la idea de abastecer a los comedores de Chapingo, pero finalmente no lo logramos, no sé. El QPM tiene problemas, más problemas de plagas por la cantidad de proteína que tiene. En fin, entonces muchos de estos detalles. Me acuerdo de esa vez que se nos inundaron 60 hectáreas de maíz, se desbordó el río Tampaón y se inundó, y solamente nos quedaron como unas 10 hectáreas en la que se inundó, pero como estaba en la parte más altita, rápido bajó el agua, ¿sí? Y nos despejó más o menos 10 hectáreas. Pero en ese inter que estuvo inundado como unos 3 días, 3, 4 días que se inundó, pues obviamente afectó la nutrición, la absorción activa de iones. Y entonces, pensando con la idea ya de la fisiotecnia vegetal y la fisiología vegetal, es como decir, bueno, si alguien se está muriendo por desnutrición, pues inyéctale algo así rápido que le permita recuperar las fuerzas, ¿no? Así que en ese caso del maíz, la decisión fue meterle urea, así porque el urea es de rápida asimilación y esperábamos una recuperación rápida del cultivo. Y eso ocurrió justamente, le aplicamos urea con las pocas raíces que todavía tenía activas, logró absorberlo y se recuperaron esas 10 hectáreas de maíz. Entonces, pero eso no viene en ningún manual. Eso se nos fue así porque sabemos cómo opera la urea, ¿sí? Y que es una absorción rápida y nos permitió recuperar los tejidos fotosintéticos, ¿verdad? Entonces, es fisiotecnia pura, pues, nada más teniendo el conocimiento de de la herramienta metodológica, teórica de la fisiotecnia y de la fisiología vegetal, pues uno toma decisiones y si funcionó excelente y si no, pues ya te quedaste en la calle, ¿no? ¿Verdad? Entonces, igual con los chiles, sembramos 20 hectáreas de chile serrano de la variedad coloso, un híbrido, eh, con fertirriego, un acolchado, ¿sí? Eh, y excelente producción, excelente comportamiento, ¿sí? Además, manejando también el control de plagas y enfermedades de forma con productos naturales, ¿no? La araña roja con bacterias y hongos y el picudo del chile con, ¿cómo se llama? Feromonas para la atracción de los adultos, de los picudos adultos y sacarlos de la plantación y capturarlos afuera. Pues también fueron experiencias muy buenas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que yo les comento que no vienen aquí, ¿sí? Pero que de una u otra forma están vinculadas a esto que se ve en el programa de la, de la materia, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos detallitos de eso. Déjenme cerrar este programa y abrir algunas diapositivas que les quiero mostrar.
Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo esta de, bueno, hay un librito, hay un articulito, déjenme ver si lo puedo abrir por aquí. Eh, este. Este artículo está muy bueno, chicos. Ay, no. No, sí, sí, sí. No sé por qué tiene tantas. No, está mal este. No, no, no lo subió bien con las figuras y todo, no sé. No. A ver, déjenme ver esta. No, no me gusta. No. Ah, bueno, aquí está, miren. Fíjense, este es un artículo de Sorgo. Lo voy a bajar en PDF porque en el nuevo navegador este de Office como que no me convence. Hay que bajarlo y convertirlo a PDF para que ustedes lo manipulen sin ningún problema. Entonces dice, influencia de 3 fechas de siembra sobre la productividad biológica del cultivo de sorgo, ¿sí? Es un trabajo que se publica en Cuba, pero está muy interesante. Si ustedes ven el resumen, dice el trabajo se desarrolló en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas con el objetivo de hablar la influencia de 3 fechas de siembra sobre el crecimiento y la relación fuente-demanda en el cultivo de sorgo. Se estudiaron 3 fechas de siembra, aquí vienen las fechas de siembra, utilizando una densidad de 15 kilogramos por hectárea. A veces es mejor hablar de plantas por hectárea, no tanto de kilos, porque en todo caso, si tiene solo que tenga el 100% de germinación, ¿va? Sí, pues en todo caso habrá que decir aquí qué porcentaje de germinación para más o menos calcular cuántas plantas por metro cuadrado por hectárea. Se realizaron muestreos destructivos cada 15 días de emergidas las plantas hasta la cosecha, determinándose la masa seca por órgano, o sea, el peso seco, por tallo, raíz, hojas, ta. Los datos se ajustaron a una función exponencial polinómica de segundo grado. X fue X fue los días después de la emergencia y Y la variable en cuestión. A partir de las ecuaciones de regresión se calcularon la tasa de asimilación neta y la relación de área foliar. También se calculó la relación entre la potencia de la fuente y la potencia de la demanda. Se encontró que una mayor eficiencia en el uso de la radiación conlleva a valores máximos más elevados en la tasa de asimilación neta y en los potenciales entre los órganos fuente y demanda, y por tanto a una mayor acumulación de biomasa en momentos próximos a la madurez fisiológica. Se destacaron en este caso la fecha de junio y julio de 2009, las cuales manifestaron un comportamiento más eficiente en relación con los índices. Bueno, aquí lo interesante que ellos encuentran es que dice que aquí dice, también se calculó la relación entre, se encontró esto que está aquí, ¿sí? Es lo destacable, ¿no? Se encontró que una mayor eficiencia en el uso de la radiación, pues obviamente, ¿sí? Una mayor eficiencia en el uso de la radiación solar conlleva a valores máximos más elevados en la tasa de asimilación neta. Estamos hablando de un sorgo. Sorgo es una planta C4, ¿sí? Y si es una planta C4, es capaz de aprovechar toda la radiación que le llegue y aumentar la tasa de asimilación neta o la actividad de fotosíntesis, ¿sí? Y aumentar con eso la tasa de asimilación neta, ¿sí? Entonces, si aumenta esto de tasa de asimilación neta, pues obviamente que también funciona mejor
el potencial entre los órganos fuente y demanda, ¿sí? Y por lo tanto una mayor acumulación de biomasa en momentos próximos a la madurez fisiológica. Esto es importante porque significa una capacidad más elevada para el llenado de grano, lo cual también tendría que ver con el rendimiento de grano, ¿sí? Entonces, y sobre todo la parte metodológica, ¿sí? Es, ¿cómo se llama? Lo relevante de este trabajo, ¿no? Entonces, aquí dan el fundamento, ¿no? Esta parte donde dice que el rendimiento de un cultivo depende de su capacidad de crecimiento y la producción de asimilados y de qué parte de ellos destina a los órganos de interés económico. El crecimiento resulta del aprovechamiento de la luz solar en la fabricación de los componentes constituyentes y funcionales de los distintos órganos de la planta. Por lo tanto, está directamente relacionado con la capacidad de la copa o del dosel vegetal para capturar la luz incidente. Las consecuencias de la modificación del momento de implantación del cultivo sobre su crecimiento resultan de la incidencia de la temperatura, la radiación y el fotoperiodo sobre la fenología, el desarrollo del área foliar y la acumulación de materia seca. Bueno, eso ya nosotros lo sabemos, ¿sí? Y por eso es que tenemos fecha óptima para cada cultivo. Tenemos fecha óptima para el frijol, fecha óptima de siembra para el trigo, fecha óptima de siembra para el sorgo, fecha óptima para el maíz, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros manipulamos es justamente la cantidad de radiación que llega, la temperatura que prevalece cuando sembramos y obviamente de eso también va a depender la velocidad de germinación, la velocidad de establecimiento, el desarrollo vegetativo, el número de hojas, el tamaño de la hoja y por lo tanto la capacidad de aprovechar la radiación solar e incrementar la tasa de asimilación neta. Es decir, construir un aparato fotosintético que sea capaz de soportar una alta demanda por parte de los órganos reproductivos y con ello obtener máximo rendimiento. Entonces, por eso es que son las fechas óptimas, las densidades óptimas, la distribución de las plantas en el suelo, ¿no? En el terreno, para acomodarla de manera que puedan aprovechar la máxima radiación solar y sobre todo si se trata de plantas C4 como el sorgo, como el maíz, como el amaranto, como la caña de azúcar, ¿sí? Tratándose de plantas C3, ¿sí? Nosotros que tenemos, y esto anótenlo o así grábenselo, tratándose de plantas C3, nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? En términos de lo que se llama índice de área foliar, ¿sí? Porque las hojas superiores donde se recibe la máxima radiación también llegan a fotosaturarse y a fotooxidarse. Por eso es que tienen fotorrespiración, porque es una forma de protegerse de la fotooxidación también, ¿sí? Disipar parte de la energía que le llega a través de la fotorrespiración, ¿sí? Y si metemos muchas plantas por hectárea, también corremos el riesgo de tener un exceso de área foliar y por lo tanto que tengamos sombreado en la parte inferior y no tengamos una alta eficiencia en la captación de la energía solar, ¿sí? Porque hay competencia entre las mismas plantas por esa radiación y están sombreadas. Es bueno para el control de maleza, pero no es bueno para la productividad que nosotros queremos del cultivo. Entonces, en plantas C4, sí tenemos que ser cuidadosos en el manejo de las densidades de siembra y de la distribución de plantas por hectárea o por metro lineal, ¿sí? Separación de surcos, separación entre planta y planta, etc. Siempre buscando el índice de área foliar óptimo que me permita tener la máxima captación de radiación solar y obviamente la máxima llenado de grano y máximo rendimiento. Es importante, eso anótenlo, chicos. La planta C4 no tienen ese problema. ¿Ok?
Bueno, entonces este artículo está bueno por eso. Trae, aquí está, comportamiento de las temperaturas durante las 3 fechas de siembra. Aquí estamos hablando de temperaturas, de las que se realizaron en noviembre, diciembre, y las que se realizaron en junio y en julio, ¿sí? Entonces, obviamente aquí a finales de año, pues tenemos una condición más fresca. Si ustedes observan, aquí tenemos las temperaturas no rebasan los 25 grados, ¿sí? Pero en lo que es junio, ¿sí? Y julio, vean cómo las temperaturas están por arriba de los 26 grados centígrados, ¿sí? En julio, las siembras se realizan casi con temperaturas de 28 grados centígrados, ¿sí? Entonces, hay una marcada diferencia entre las temperaturas prevalecientes cuando se siembra a finales de año que cuando se siembra en el ciclo primavera-verano, aquí, ¿sí? En junio, julio. Y eso pues debe tener un efecto. Estamos hablando de sorgo, que es una planta C4. Y acuérdense que las C4 tienen una mejor respuesta en términos de tasa de asimilación neta en temperaturas elevadas. Con alta radiación y alta temperatura tenemos la mejor respuesta en planta C4, que es el caso del sorgo, ¿sí? Y en caso de planta C3, su mejor respuesta anda entre los 25, entre los 15 y los 25 grados centígrados, ¿sí? Temperaturas más frescas. Okay. Entonces, aquí está las fechas de siembra, fíjense, de noviembre, y esta es la masa seca o sea, el peso seco de las hojas, ¿sí? Hubo un mejor peso seco en esta de noviembre, ¿sí? De fines de año hubo más peso seco aquí, ¿sí? Comparada con las fechas de siembra de junio y julio, ¿sí? A ver, esta es no, ya me equivoqué, esta es de junio, esta de los triangulitos, que sería esta, sería la fecha de siembra de julio, esta. Esta de los cuadritos sería la fecha de siembra de fin de año, esta que está aquí, ¿sí? Y la del mes de junio, que sería esta otra curva. Entonces, ¿cuál resulta más eficiente, chicos? Esta, ¿sí? En cuanto al peso seco de las hojas. Cuando ustedes llevaron fenología, sí hicieron los muestreos y tomaron peso seco de hojas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí oyen? Sí, escuchamos, profe, pero no tomamos muestreo de eso. Solo hicimos el establecimiento de algunos cultivos Ajá. y registramos fases fenológicas. Hicimos perfiles de desarrollo, pero evaluaciones así no hicimos, la verdad. No hicieron. Híjole, porque antes se tomaba esto del peso seco para ver cómo se va comportando a la primera semana después de la emergencia, segunda semana, tercera semana y así. ¿Cuánta materia seca acumuló en las hojas y en los tallos? El momento en que empieza a darse la diferenciación floral. Es decir, que se inicia la etapa reproductiva, ¿cuánto acumuló yo de materia seca? Eso se hacía antes en el curso de fenología agrícola, ¿ok? Y entonces también se iban midiendo los grados calor, ¿sí? Los grados calor que van acumulándose a través del crecimiento de la planta. Pero bueno, se supone que esto es muestreos que se van haciendo desde que se asoma la plantita, empiezan a hacer los muestreos, se vienen aquí al laboratorio, separan tallos, separan hojas, si sacaron raíz también se separa raíz y todo eso se va secando por separado, ¿sí? Y entonces uno va teniendo ya la materia seca acumulada en la raíz, materia seca acumulada en el tallo y materia seca acumulada en las hojas. Obviamente, entre más materia seca acumula en las hojas, quiere decir que tengo un aparato fotosintético más eficiente en la captura de radiación solar, ¿sí?
Entonces, en este caso, la fecha de siembra de julio, o sea, cuando estaban las temperaturas más altas, ¿se acuerdan ustedes? Aquí está, miren, temperaturas más altas, ¿sí? Pero luego empieza a refrescar. La de junio es esta y la de noviembre es esta, las temperaturas. Entonces, resulta que en esta curva es donde tenemos la máxima acumulación de materia seca, por lo tanto hay una construcción de área foliar mayor, lo cual significa mayor captación de radiación solar, ¿sí? A diferencia de las otras dos, que sería esta de noviembre, esta, ¿sí? Y esta de junio. Bueno, y aquí está la materia seca del tallo también. Aquí resulta que la de junio tuvo más acumulación de materia seca, ¿sí? Ligeramente, que la siembra de julio, ¿sí? Y la que tuvo menor fue la de noviembre, ¿sí? Insisto, porque las plantas C4 pues tienen un mejor desempeño en términos de tasa de asimilación neta en temperaturas más altas. Y masa seca de la espiga, es decir, de la panoja en caso del sorgo. Vean ustedes que alcanza su punto máximo la fecha de siembra de julio, que es esta, ¿sí? Es más rápida alcanzar en menor día desde la siembra, ¿sí? Desde que se empieza a dar la diferenciación de la espiga, ¿sí? La fecha de siembra esta de julio fue la que alcanzó más rápido esa masa seca de la espiga, fue la que acumuló más rápido. Después le sigue la de junio y la de julio, la de diciembre, perdón, la de noviembre, que sería esta, es más lento el crecimiento y se alarga hasta acá, miren, porque las temperaturas son más frescas, ¿sí? Aquí está respondiendo a las temperaturas, esta, ¿sí? Entonces, hay un efecto muy marcado en los días a acumulación de materia seca, máxima acumulación de materia seca, en temperaturas más altas es más rápido que en temperaturas más frescas. Característica si lo miramos en maíz nos daría algo parecido también. Ahí viene la explicación incluso. Y aquí está la tasa de asimilación neta. Tasa de asimilación neta. En la siembra de junio, que es esta, tengo tasa de asimilación neta. Aquí están los días, ¿sí? Desde que se siembra hasta conforme va avanzando el desarrollo del cultivo. Y vean ustedes que esta de junio es la que alcanza la tasa de asimilación más alta en menos días. Pero la siembra de junio, que sería esta, ¿sí? Se prolonga más el tiempo en la que tiene una tasa de asimilación neta, ¿sí? Por arriba de cero, ¿sí? Y la de noviembre es muy breve y luego cae por abajo de cero, ¿sí? Entonces, esto también te está diciendo eficiencia en la aprovechamiento de la radiación solar, ¿sí? Eficiencia en el aprovechamiento de la radiación solar. Y me lleva a pensar, no he leído el texto, pero la figurita me está diciendo que estas siembras de julio, ¿sí? Aunque en un momento dado están ligeramente por abajo de las de junio, tienen un tiempo más largo, ¿sí? En cuanto a la tasa de asimilación neta. Y eso les permite acumular, obviamente, mayor cantidad, gramos por metro cuadrado por día, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo en este caso un factor como temperatura nos está afectando tanto la acumulación de materia seca en las hojas como la tasa de asimilación neta del cultivo de sorgo.
Y aquí tienen ustedes dice comportamiento de la relación de área foliar en 3 fechas de siembra. Relación de área foliar, ¿sí? Día después de la emergencia. Entonces aquí tengo yo la siembra de noviembre, la siembra de junio y la siembra de julio, que sería este que está aquí en mediecito, la julio. Y este sería de cuadrito negro, sería la de junio y esta sería la de noviembre, ¿sí? Pues todas tienden a bajar. Si ustedes se dan cuenta, a partir de los 15, de los 30 días tienen una marcada eh, reducción en la relación de área foliar, ¿sí? Porque empieza también a darse ya el crecimiento reproductivo, la diferenciación de los órganos reproductivos y entonces también deja de desarrollar hojas, ¿sí? Bueno, y esta es lo que me interesa, miren. Estas son las figuritas que me interesa que ustedes lo entiendan bien. ¿Cómo se comporta la potencia de la fuente y la potencia de la demanda? ¿Sí? Entonces, esta es la figura 5, dice. Figura 5, los resultados obtenidos de la determinación de los potenciales de fuente y demanda se observan en la figura 5. La misma muestra que las fechas de siembra de junio y julio alcanzaron una potencia de la fuente superior y en un estado fenológico más avanzado que la siembra de noviembre de 2008, lo cual puede que evidencie que estas fechas de siembra presentaron una eficiencia mayor de su aparato fotosintético en un estado más próximo a la formación de rendimiento, ¿sí? Fíjense, esto es interesante, esto. Presentaron, dice, ¿sí? Dice, lo cual puede que evidencie que estas fechas de siembra, las de junio y julio, ¿sí? Presentaron una eficiencia mayor de su aparato fotosintético en un estado más próximo a la formación de rendimiento. Porque yo les decía que las plantas C4, ¿sí? Tienen una mayor actividad fotosintética si las temperaturas son altas. Y acuérdense que junio y julio se ocurre el desarrollo del cultivo en condiciones de temperaturas altas, ¿sí? Y bueno, esta información lo confirma de que hay una mayor eficiencia del aparato fotosintético y además de que esa eficiencia se alcanza más cercano a la formación del rendimiento, es decir, la demanda va a estar satisfaciendo la fuente va a estar satisfaciendo lo que la demanda le pida. Por lo tanto, habrá rendimientos, habrá buen rendimiento. ¿Sí? Eso es lo que indica esta grafiquita. ¿Sí? Aquí tengo potencia de la fuente, que sería el negro, ¿sí? Y potencia de la demanda, ¿sí? Aquí están. Esta es para la siembra de noviembre y esta es para la siembra de junio, que es donde marcan la diferencia ellos, estos. ¿Sí? Se supone que aquí ya estamos diferenciando órganos reproductivos, ¿sí? En donde la fuente, ¿sí? La fuente, que sería esta, llega un momento en que ya se envejece y solamente se traslocan fotoasimilados de los tallos de las hojas hacia el órgano de interés económico, o sea, el grano. Por eso es que tenemos esto así, ¿sí? Aquí se están formando carbohidratos. Aquí solamente a partir de aquí ya no hay formación, hay traslocación de la parte de las hojas y los tallos hacia la espiga, hacia los granos, ¿sí? Por eso tenemos este comportamiento así. Bueno, entonces yo se los dejo ahí. Miren, comportamiento de rendimiento, ¿sí? Esta es la de noviembre, esta es la de junio y esta es la de julio, ¿sí? Con mayor temperatura aquí
tenemos rendimientos más elevados que la de junio y más elevados que los de noviembre. Todavía nada más cuestión que ustedes vean la explicación. Está, por eso lo seleccioné, porque este artículo está bueno, les sirve a ustedes para entender el tema que estamos viendo, les permite entender lo que es fuerza de demanda, fuerza de fuente, ¿sí? Y cómo está siendo afectado por factores ambientales, en este caso fecha de siembra, en donde básicamente el factor ambiental es la temperatura, ¿ok? Bueno, entonces ahí se lo dejo para que ustedes se lo saboreen más todavía, ¿eh? ¿Ok? Y quiero mostrarle también un quiero mostrarle esta. Ah, caray. No, no. Aquí está, mire. Esto es Anahuacate, publicado por el Intagri. Trae aquí una buena... ¿Sí lo ven? Esto del aguacate, ¿sí lo alcanzan a ver? Manejo de la floración del cultivo de aguacate. Chicos. No, profe. ¿No? Entonces, No, profe, déjenme. todavía se ve del sorgo. Correcto, voy a cerrar, espérame. Entonces nos vamos otra vez a compartir. Vamos a compartir. Y aquí debe decir. Ahora sí ya lo ven, ¿no? Si ven, Está manejo de la... cargando, profe. Ah, ok, está cargando. ¿A alguien ya le apareció? A mí no. No, Manejo todavía no. de la No, no floración. aparece. ¿No aparece? A ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Todavía no lo ven? Listo. Ya se ve, profesor. Perfecto. Ahí está. Entonces, vean ustedes, esto es muy interesante en el aguacate, igual que en los cítricos, también en los frutales de clima templado, ¿no? Pero aquí lo interesante es, por aquí viene híjole, sé que no está la imagen. Déjenme. Aquí está. Si lo alcanzan a ver, ¿va? ¿Alcanzan a ver la imagen? Sí, profesor, se ve. Ah, bueno, mire, aquí dice figura 2. Los frutos representan la mayor competencia por carbohidratos de la floración, por lo que determinar la carga frutal es indispensable para evitar la alternancia productiva. Fíjense, aquí el manejo de la fuente y demanda, especialmente lo que es la demanda, va a ser fundamental si es que quieren tener continuidad en la producción y ahorrarse la alternancia productiva, que un año tenga y que otro año no tenga. ¿Entienden? Entonces, fíjense, aquí está muy clarito, dice. Yo aquí tengo la fuente, ¿no? Esta es la fuente, que es la que está produciendo fotoasimilados. Y luego acá tengo un competidor primario que serían las florecitas. Bueno, el meristemo que está aquí, meristemo, ¿sí? Y las florecitas que están aquí. Y luego tengo otro competidor primario que serían estos frutos. Esto es en primavera, frutos en crecimiento, ¿no?
Y luego acá, ¿sí? Ya en verano, a ver, nosotros ya vamos a entrar, ahorita vamos a entrar a primavera, ¿sí? Tengo aquí, hay varios competidores, que sería el meristemo vegetativo, las flores en desarrollo, frutos que están en crecimiento, ¿sí? Y también las raíces. También las raíces están demandando fotoasimilados, ¿sí? Y en el verano voy a tener estos que se estaban diferenciando aquí, ya son frutitos acá, ¿sí? Frutitos. Tengo un competidor que sigue siendo el meristemo apical que está aquí. Esta es la fuente, ¿sí? Tengo también otro competidor primario que sería estos frutitos chiquitos que tienen una elevada tasa de respiración. Entonces van a estar demandando mucho fotoasimilado, ¿no? Entonces, esto es en verano que además hay temperaturas elevadas, ¿sí? Temperatura elevada e intensa división y alargamiento celular, pues nos van a llevar a una alta tasa de respiración, ¿sí? Entonces, una alta demanda de fotoasimilados, ¿sí? Entonces aquí dice, los frutos representan la mayor competencia por carbohidrato de la floración, por lo que determinar la carga frutal es indispensable para evitar la alternancia productiva. Es decir, ¿cuánto fruto puedo mantener aquí? ¿Sí? Para garantizar que la floración aquí, esta, va a poder diferenciar frutitos y voy a poder tener frutos de forma continua. ¿Me entiende? Aquí el manejo de la fuente y demanda, especialmente lo que es demanda primaria, que serían los frutitos, las flores primero, flores, y posteriormente frutitos ya en crecimiento. ¿Cuánto de eso debo mantener yo para garantizar que tenga yo producción continua? Sí, que así como están los aguacates ahorita, pues es negocio, vale la pena, ¿no? Sí, aunque yo reduzca aquí la cantidad de fruto, pero yo sé que lo que va a salir al mercado va a tener buen precio, ¿entiende? Entonces aquí el manejo de la poda, del raleo, va a ser clave para poder garantizar continuidad en la producción. Y eso es entender justamente la relación fuente y demanda metabólica. Cuando ustedes vean frutitos así chiquitos, tanto, por ejemplo, en mango, en duraznos, en peras, capulines, esos frutos van a tener una muy fuerte tasa, una elevada tasa de respiración, ¿sí? Están dividiéndose, tienen una intensa división y alargamiento celular, ¿sí? Entonces tienen una alta tasa de respiración. Pero además, esa alta tasa de respiración se ve favorecida también por las altas temperaturas del verano, ¿ah? Entonces, ahí es donde entra el criterio, los estudios, para ver cuánto de esto le tengo que quitar, ¿sí? O si tengo que hacer podas, etcétera, raleos, para que mi planta pueda soportar la alta demanda de fotoasimilados y no me entre en un periodo de alternancia productiva. No sé si me entienden o si les quede claro. Joven. Y vean ustedes aquí, dice la luminosidad, dice, bueno, aquí desde acá empieza, dice, factores que afectan el proceso de floración y polinización del aguacate. Señal inductiva, ¿sí? El papel que juega la parte del agua, ¿no? El aporte de agua para el cultivo, ¿no? O bajas temperaturas que lo someta a estrés térmico. Inhiben o bloquean la acción de un gen represor de la floración, el cual permanece activo de no presentarse estas condiciones, ¿sí? Asimismo, el exceso de carga frutal y o cosecha tardía,
¿sí? De los frutos favorece que se active este gen represor. De no existir una señal que inhiba o bloquea al gen, si este gen que está señalado aquí, el meristemo será vegetativo. El gen inhibe la activación del gen, el cual anteriormente se consideraba era una hormona llamada florigen y que actualmente se sabe que es un gen ubicado en las hojas. El gen, al activarse forma proteínas que se trasladan hasta el meristemo o yema, donde señalizan la activación de otros genes para que se inicie la floración de las estructuras florales. ¿Sí? El estrés térmico y la falta de humedad, ¿sí? Así como el exceso de carga floral, pueden inhibir o pueden activar la acción de este gen. ¿Sí me explico? Entonces, un efecto puramente que esto de que se inhiba o se active este gen, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es? El gen ya está ahí y solamente la condición ambiental por falta de agua, por las bajas temperaturas, ¿sí? Puede activarlo, puede bloquearlo. ¿Qué es efecto? ¿Qué es ese? Ya ustedes me pueden responder, muchachos. ¿Mm? ¿Es el efecto genotipo ambiente, profe, la interacción? Sí, pero ¿cómo le llamamos nosotros? Epigenética. Efecto epigenético. Aquí está una clarísima expresión epigenética, ¿sí? Y entonces, identificando esta acción epigenética, que efectivamente es interacción genético-ambiental, ¿sí? Pues ya nosotros podemos regular la expresión del gen, ¿no? Porque si, por ejemplo, bajas temperaturas, bueno, va a estar difícil que nosotros podamos regular eso, pero sí podemos regular esto con agua, ¿no? Que no entre en estrés hídrico, ¿sí? Que no entre en estrés hídrico. Bueno, esto aquí les va a ustedes, dice, factores que afectan el proceso de floración y polinización. Y obviamente esa regulación de la expresión de este gen, pues tiene que ver mucho con la relación fuente y demanda metabólica, ¿verdad? Si yo tengo una demanda fuerte por número de frutos, voy a también a inducir la expresión del gen que va a inhibir floración. ¿Sí? Entonces, ahí ya juegan ustedes con eso, ¿sí? Para los que sean aguacateros. Energía, dice, cada actividad metabólica de las plantas requiere energía. La forma de energía son los carbohidratos. Por ello, la disponibilidad de estos compuestos es indispensable para lograr la inducción, división, elongación y diferenciación celular dentro de los meristemos que dan lugar a las flores de aguacate, así como para la fecundación de flores, cuajado y crecimiento de los frutos. La producción de carbohidrato, así como su transporte a los puntos de interés, yema y fruto, dependen de distintos factores, ¿sí? De la nutrición, ¿sí? O el balance nutricional, y aquí indican cuáles son los nutrientes que tienen que ver con esa parte de la producción de energía o de carbohidratos, en el caso del aguacate, ¿no? Es magnesio y potasio juegan un papel indispensable. Exceso en la fertilización potásica pueden afectar el transporte de azúcar, dado que evita la absorción del magnesio. O sea, vean ustedes que todo está funcionando de forma integral, ¿sí? La demanda de carbohidratos, cómo se comporta la demanda, ¿sí? De los distintos órganos del árbol, ¿sí? Unos como yemas, otros como meristemos, otros como frutitos, otros como raíces, todo eso son demandas, ¿sí? Bueno, entonces, este es otro artículo bueno que nos muestra de manera integral cómo se dan los cambios en los patrones fuente y demanda metabólica en función de los factores bióticos y abióticos que prevalezcan
durante el desarrollo del árbol, ¿no? El desarrollo de las partes reproductivas del árbol. En fin, y aquí tienen las prácticas de manejo de la floración: anillado, poda de producción, reguladores de crecimiento, micronutrientes, polinización, ¿sí? Y te dan un esquema de manejo, ¿sí? Para evitar la alternancia productiva del aguacate, ¿sí? Entonces, también ese, si ustedes lo buscan así, manejo de la floración y el cultivo de aguacate. Yo les quería dar uno de frutal y uno de cultivo, como es el sorgo. Y por acá tengo una imagen. No sé si tengan alguna pregunta sobre este artículo. O algún comentario. Dígame. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Este articulito está muy bonito, está muy práctico, ¿eh? Este de aguacate. Los dos, tanto el de sorgo como este aguacate, están muy buenos. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva del maíz, así muy rápido ya, ¿no? Que maíz ya hemos visto mucho ya. Entonces, si no hay más comentarios, lo voy a cerrar. Anoten ustedes ahí para que lo puedan bajar. Es un artículo de Intagri, está muy bueno para los que se dedican a esto de los aguacates. Ahorita está de moda el cultivo de aguacate, y de hecho es uno de los cultivos que más divisas está trayendo al país. Así que vale la pena entender muy bien el manejo de la fuente y demanda metabólica, los factores que la afectan, ¿sí? Y cómo corregirlos, cómo manipularlos para evitar esa alternancia en la producción, ¿ok? Miren, esquema de manejo, viene desde los macro y micronutrientes, la polinización, ¿sí? La polinización, ¿por qué? Porque si no hay polinización, obviamente no hay desarrollo de frutitos. Si no hay desarrollo de frutito, te va a cambiar los patrones de fuente y demanda. Va a tener menos demanda, ¿m? O vas a tener mucha demanda si hay muchas abejas, en fin, ahí está. Hasta un esquema de cómo debes poner la distribución de los polinizantes, ¿no? De las abejitas. También en girasol y en canola manejamos esto, y las cajas por hectárea para tener un incremento en la producción de 5 o 6%, solamente por mejorar la polinización. Bueno, entonces, bueno, voy a cerrar esto, chicos. Voy a cerrar esto, o lo voy a minimizar por si se requiere otra vez. Me regreso con ustedes. Ay, esto del sorgo. Lo voy a cerrar. Y quiero ver maíz. Bueno. Fíjense aquí esto de... Déjenme regresar con ustedes porque a lo mejor ni lo están viendo. Vamos a volver a compartir. Aquí está el maízito. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Sí ven la figura del maíz? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Vamos a trabajar esta. El maíz es algo maravilloso, le digo. Es una planta C4. Entonces, vean ustedes
que aquí tengo la fuente, ¿sí? Que son las hojas. Aquí amplifican esta célula fotosintética, que es la fuente, la amplifican aquí, ¿sí? Y entonces se supone que aquí es donde se está llevando a cabo la fotosíntesis, en donde se están produciendo carbohidratos, ¿sí? Que van a ser convertidos en sacarosa para posteriormente ser exportados hacia los centros de demanda, que en este caso sería el jilote, ¿sí? Esta sería la demanda primaria, que serían los granos del elote, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dice que hay un gen aquí, el gen de exportador de azúcares, ¿sí? Que puede ser inhibido, ¿sí? Y entonces puede ser inhibido y en vez de exportarse hacia acá, ¿sí? En vez de exportarse hacia el elote, se va a ser exportado hacia dónde, ¿sí? Hacia aquí, a los entrenudos del tallo. Y entonces tenemos un maíz dulce, pero para forraje. Acumulación como si fuera caña de azúcar. Entonces, ahí se van a formar hemicelulosa, celulosa, proteínas, ligninas, etcétera, ¿sí? En este caso, no, lo que estamos haciendo es bloquear el crecimiento, o en este esquema lo que está haciendo es bloquear el crecimiento de los granos, acumulación de azúcares en los granos y canalizarlo hacia los tallos con la identificación del gen, ¿sí? Bloquear su funcionamiento para que ahora se canalice la exportación, convertir como demanda principal a los entrenudos del tallo, ¿sí? Que serían estos. Entonces, el maíz ha sido tan manipulado, se le conoce el genoma, los genes que regulan una u otra acción, ¿sí? De manera que hoy lo podemos decir, bueno, ahora voy a canalizar este flujo de azúcares hacia tal lugar, o lo puedo canalizar para tener llenado de 2 o 3 mazorcas, ¿sí? En fin. O sea, este ya es el manejo de fuente y demanda de acuerdo al objetivo productivo, ¿no? Si va a ser forraje, si va a ser para etanol, ¿sí? O va a ser para grano, en fin. Eso ya es conocer los detalles de las relaciones fuente-demanda metabólica, cómo cambiar la fuerza de la demanda o la fuerza de la fuente para dirigirla a determinado objetivo según lo que ustedes estén haciendo, ¿no? Forraje, producción de grano, biocombustibles, etcétera, etcétera. Entonces, este es para el caso del maíz. Le quería mostrar esta diapositiva. Tengo más sobre esto, pero creo que con esto más o menos debe quedar entendible. A menos que ustedes tengan alguna otra pregunta. Este es el olote, bien. ¿Sí? ¿No tenga alguna pregunta? Bueno, Ahora no, entonces, profe. ahora no. Bueno, está bien, chicos. Entonces, hay más ejemplos, pero yo lo que quiero reforzar es en parte lo que ustedes están revisando de café y de papa. Les digo, yo creo que hoy termina ese cuestionario, son unas 30 preguntitas. Se lo envío para que ustedes se extraigan de eso lo más esencial, o lo esencial, ¿sí? Y se queden con los conceptos que nosotros necesitamos tener siempre ahí como herramienta
teórica y práctica cuando tengamos que desempeñarnos ya profesionalmente y decir, bueno, ¿qué voy a decidir si estoy trabajando con aguacates, o con sorgos, o con maíz, o con frijol, con durazno, con manzanos, etcétera, ¿no? Sí. Que tengan al menos algunos criterios, conceptos básicos, y que les digo así como nosotros no, digo nosotros porque no he sido yo solito, ¿no? Nunca trabajo yo solo, siempre trabajo con gente tanto de campo como con otros ingenieros de la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que en los chiles serranos se nos empezó en algunas líneas de siembra, empezamos a observar que se caía mucho la flor, ¿sí? Posteriormente como que las hojas ya no tenían el amarillo, el verde así brillante, bonito, ¿no? Empezaron a ponerse más opacas. Entonces, pues empezamos a investigar qué estaba pasando y resulta que los ratones nos habían dañado la cintilla, pero no se alcanzaba a ver todavía. Como que se bloqueó el flujo de nutrientes y ya no había flujo de agua o pasaba muy poquito, ¿sí? Entonces, digo, afortunadamente en ese caso se pudo identificar, reparar la cintilla y se corrigió rápido el problema, ¿no? Pero a veces hay otros problemas que nos hacen pensar más, ¿sí? ¿Qué está pasando, pues? Por ejemplo, les voy a hablar de un caso en Ciudad Mante, Tamaulipas, un caso de ajonjolí en un suelo muy arcilloso, negro, pesado. En esa ocasión, yo no estaba, simplemente me hablaron por teléfono mis compañeros de allá, me dijeron, oiga, ¿qué está pasando con nuestro ajonjolí? Tenemos sembrado 10 hectáreas de ajonjolí y empezamos a observar plantas que como que se marchitan, están marchitas. Agua no les falta porque es un suelo, desde que me dijeron es suelo arcilloso, pesado, profundo, y yo le dije, ahí está el problema. El ajonjolí es muy sensible al exceso de agua, ¿sí? Y en un suelo arcilloso siempre hay exceso de agua, o sea, hay agua, ¿sí? Y el ajonjolí es muy sensible a los suelos pesados. No está exento del problema de pata negra, que es una de las enfermedades que bloquea el flujo de agua y nutrientes desde el cuello de la raíz hacia arriba, y eso provoca un marchitamiento, como que si las hojas le faltara agua, ¿sí? Ahí la acción inmediata es cortar todas las plantas, arrancarlas, sacarlas y quemarlas, ¿sí? Entonces, esas plantas no van a dar producción porque se bloquea el flujo de agua y nutrientes y no va a dar producción, ¿sí? Entonces, cuando uno ya conoce más o menos cada cultivo y las condiciones que requiere para su desarrollo, puede dar respuesta, ¿sí? Puedes dar respuesta, pero si no, pues mejor decir no sé. Digo que apenas, ¿quién me preguntó de unos, ¿cómo se llama? Peyotes. No, fue de este grupo, ¿no? Aquí en Atenco, que tienen peyotes. No, profe, no fuimos nosotros. Alguien me preguntó hace poco, me mandó un mensaje, creo que eran de irrigación, no sé, que tenían peyotes y que se estaban arrugando los peyotes, o sea, no se veían bonitos, turgentes así. Entonces le dije, a ver, mándeme una foto, porque pues así nomás, pues no, mándenme una foto, y me mandaron unas fotos y luego vi el sustrato.
era sustrato de tierra de monte de aquí, de Tlaloc, pues, ese que trae mucha materia orgánica, ¿sí? Y pues yo le digo, oiga, pues si el problema es el sustrato, porque el peyote de suelos, de zonas áridas, de suelos, eso póngale usted en tesontle, en arena, así, que sufra, ese va a estar feliz ahí. Y hay réguelo cada 15 días. Así es como el peyote va a estar feliz. Pero si usted le pone un sustrato que retiene mucha humedad, ¿sí? Saque uno y verá que se está pudriendo. Tienen una raizota así como un cono hacia abajo, como un cono invertido hacia abajo. Es una raíz carnosa en donde el cultivo o la planta almacena mucha humedad para sobrevivir en condiciones justamente muy áridas. Pero entonces cuando le pones un sustrato que retiene mucha humedad, como es la tierra de monte, pues eso en vez de favorecerlo, lo que hace es que lo empieza a podrir por exceso de agua, ¿sí? Entonces esa fue la respuesta. Yo le dije, no están afectando ustedes a la planta porque ya no está acostumbrada a ese tipo de sustrato. Cámbiale el sustrato, póngale arena, tesontle y no lo riegue 2 veces a la semana, ¿sí? Porque yo ya tuve peyotes aquí cuando fui estudiante, traje peyotes de allá y los sembré y más o menos por ahí le entendí que quería, igual que la candelilla. Entonces, el chiste es tener criterio, ¿no? Es tener la idea, el instrumento teórico para saber qué hacer cuando tienes un problema como este, ¿no? ¿Por qué la alternancia? Hay mucha gente que luego dice, oiga, por qué no fructifica mi mango? ¿O por qué este aguacate no da fruto? Nada más florea y tira la flor y ya no da nada, ¿sí? Entonces, ¿a poco no les ha pasado a ustedes? Tienen un mango, tienen una naranja o tienen un manzano o un durazno, lo que sea, y dicen, pues nada más echa flor, pero no, ¿sí? ¿Qué respuesta dan ustedes? O sea, tienen que pensar en la fisiología del cultivo, cómo está funcionando, cuáles son las relaciones fuente y demanda metabólica. Algo está ocurriendo si florea, tira las hojas y no desarrolla fruto. ¿Qué pensarían ustedes en ese momento? ¿Mm? Pues que tal vez hay deficiencia en la nutrición o, ajá, una deficiencia de boro tal vez. Así es, o sea, se ponen a pensar rápidamente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales de un durazno? ¿Cuáles son las necesidades nutricionales? Así como el aguacate ahorita, ¿no? Ahí te lo explican así detalladitamente, ¿no? Sí. Energía. La energía depende de los carbohidratos. Si no hay suficiente producción de carbohidrato y la fuente está funcionando, la fuerza de la fuente no es suficiente, es porque hay alguna deficiencia nutrimental y te dicen puede ser boro, puede ser molibdeno, puede ser zinc, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues para que vean, o sea, que no es nada más una receta, sino que nos echa a andar al pensamiento, nos lleva a investigar cuáles son las necesidades de esa planta y con base en eso qué puede estar pasando en la fuente y en la demanda. ¿Me entienden? Eso es lo importante. Es como la soya, le digo, la soya empieza a florear. Y si ustedes ven que ya tiene las primeras florecitas, dice, le voy a aplicar agua para que nos desarrolle más flor. Le aplican agua y ¿qué cree que pasa con la soya? ¿Mm? ¿Qué pasa con la florecita cuando todavía andan un 10% de floración y le aplican agua? ¿Se le caen? Se le caen las flores. Se le caen, ¿por qué? Porque los meristemos vegetativos, ¿sí? Predominan sobre los reproductivos. Apenas se están diferenciando los reproductivos. Entonces, obviamente, los meristemos vegetativos son
una competencia primaria con los reproductivos. Están más diferenciados esos meristemos, entonces le avientas agua y se reactivan los vegetativos, se empiezan a demandar más carbohidratos, y entonces la planta canaliza carbohidratos hacia los vegetativos en detrimento de los reproductivos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se caen las flores. Y entonces por eso en soya, cuando empiecen a florear, nunca es recomendable aplicar agua. O sea, espérate a que tenga el 50% de la floración. Que el 50% de las plantas que colocadas en el terreno ya están en floración, ya tienen flor, y entonces aplícale riego si es que tiene riego. ¿Sí? Si es que tiene riego. Y entonces ya no hay bronca. Pero entonces debes tener en mente esa competencia que se da entre meristemos Entonces, eso es lo destacable de todo esto, chicos, ¿sí? Para cualquier problema que ustedes tengan, siempre piensen, no se aventuren nada más a decir, pues, no, permita un momento, voy a investigar a ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, cultivos emergentes que están ahorita como el arándano, ¿no? El arándano tiene un excelente mercado por los antioxidantes, Se está sembrando en campo abierto, se está sembrando en invernadero, ¿sí? Ahí lo que interesa es tener, en algunos casos, el fruto fresco que es donde tiene la mayor cantidad de antioxidante, o fruto deshidratado, ¿sí? Entonces, si te interesa fruto fresco, necesita manejar floración y fructificación, así como en el aguacate. No son más que el manejo de fuente y de manta metabólica a través del agua y la nutrición. Y en el caso de la arándano, las temperaturas también, ¿sí? Entonces, con eso cierro. Voy a terminar el cuestionario, se los envío y ya vamos a ver un poquito de análisis de crecimiento, pero ya nomás para puntualizar algunas cosas. ¿Ok? Porque en esos dos artículos ustedes tienen el análisis de crecimiento, la forma matemática de calcularlo, el cómo hacer los muestreos para obtener la materia seca o el dato de peso seco que se requiere para cada una de las ecuaciones que vienen ahí. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos la unidad esta de fuente y demanda metabólica y análisis de crecimiento. Nomás nos faltaría puntualizar algo de lo de análisis de crecimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, el cuestionario, ¿cuánto tiempo nos va a dar para entregarlo? No, van a tener una semana, chicos. Como ustedes ya Ok. están revisando y resumiendo los dos artículos, lo único que yo quiero es mandarle de los conceptos que vienen, aquellos que son fundamentales en la formación de ustedes y que lo deben responder con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la demanda? ¿Qué es la fuente? ¿Sí? ¿Qué es la tasa de asimilación neta? Todas esas cosillas, ¿no? No está complicado porque ustedes ya lo van a tener ahí, ¿no? Está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Revisen ese también de sorgo. Ahí está en el archivo. Ahí viene efecto de fecha de siembra en la fisiología del sorgo. Revísenlo ese. Ya no lo incluyan ustedes en su revisión, que ya deben estar avanzados de papa y café. Pero sí es bueno porque les va a permitir responder alguna de las preguntas que yo les voy a mandar. Ténganlo ahí a la mano.
Yo no sé si ustedes lo acostumbran, pero bueno, ahora ya con las nuevas tecnologías en sus celulares, su lap, ustedes pueden ir creando carpetas. Cada quien tiene su vocación, ¿no? Hay gente que se va a interesar en los cultivos básicos, otros se va a interesar en las hortalizas, otros se va a interesar en los frutales, otros en las flores, otros tal vez en la comercialización, en la agricultura de conservación, en la agroecología, en fin, el fitotecnista tiene tantos aspectos en que le puedes llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, es tener sus carpetas, ir acomodando y clasificando ahí materiales que para ustedes puede ser relevante. ¿Sí? Hay materiales que no pasan de moda. Por ejemplo, la publicación de Mendel, ¿no? De genética, ¿no? Entonces, esa ahí está. O este otro artículo que yo tengo de Cambin 1964 sobre la importancia de la temperatura en la formación de ácidos grasos en las oleaginosas. Ese es un artículo que yo guardo ahí en mi carpeta como algo fundamental, ¿sí? O el artículo de Eberhard and Russell para lo de los parámetros de estabilidad, también lo guardo ahí en carpetas, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo ya de la vocación que cada quien de ustedes vaya teniendo, debe ir guardando sus materiales ahí para tenerlos como referencia en cuanto lo requieran, ¿no? Aquí tengo esto, ¿no? Le digo, cuando mi hija me dijo de que iba a participar en esto del CIMMYT para lo del maíz y eso, pues ella no sabía nada de maíz. Ella es zootecnista, pero le dije, mira, esto es lo que ahorita se requiere para el maíz. Esto es lo que está en el mundo de la tecnología del maíz y de la investigación en maíz. Esto es, ahí está fenología del cultivo, la demanda de nutrientes, la demanda de agua en momentos críticos, así como la cuestión de las plagas y las enfermedades, dónde te da y por qué te da, bajo qué condiciones de temperatura, de humedad relativa, de radiación, se te va a presentar una enfermedad, ¿sí? Entonces, la curva de fenología del cultivo, las etapas, la demanda de nutrición, las presencias de plaga, la demanda de agua, ahí asócialo todo eso, ¿sí? Y pasó el examen, leyó esos materiales y pasó el examen. Pero porque tengo organizado así las carpetas. Entonces, igual ustedes, del material que yo les voy compartiendo, yo no me guardo nada, ¿eh? Si yo encuentro un buen artículo, digo, pues lo comparto con los chicos. Son ustedes los que finalmente, yo ya construí lo mío, ¿no? Yo ya voy a cumplir el 10 de marzo, voy a cumplir 68 años, ¿sí? Sí, ya soy adulto mayor, ya me lo voy a jubilar, pero ustedes están en la media, asomándose a lo bueno de la vida. Y entonces, pues vayan organizando su material, así, si el de maíz les sirve, o el de aguacate, o el de sorgo, ¿sí? O si le interesa algo, por ejemplo, ese de hule de que hablaba esta chica, ¿cómo se llama? Ya no la veo por aquí. ¿Dónde está Sandy, no? ¿No está Sandy? Ese de hule está bien interesante. Es un cultivo que está ahorita de moda por eso del programa de Sembrando Vida. Y quien maneje los detalles de cómo poner una plantación de hule, la densidad de siembra, número de plantas por hectárea, selección para más precocidad o mayor producción de hule, a qué edad se puede empezar a rayar, si hay que nutrirlo para que produzca más látex, qué característica de látex, color de látex, densidad de látex. O sea, todas esas cosas que ahorita se van a demandar por todo este programa, al menos donde mientras esté el sexenio de López Obrador, va a seguir siendo algo fundamental para poder establecer una plantación de hule con éxito, ¿no? ¿Sí? En fin, entonces yo el material que yo les voy
proporcionando, ustedes pueden irlo almacenando, claro, pues sí, yo lo puedo encontrar en la red, pues sí, pero a veces como que se nos vaya, ¿no? Yo le dedico tiempo a andar buscando materiales, diapositivas, artículos, videos. A la próxima vamos a ver unos videitos, que también va a ser como una práctica. Vamos a hacer una práctica con un video, pero todo con la idea de que contribuya a la formación de ustedes y que en un momento dado lo pueden usar para fortalecer la orientación profesional que ustedes quieren tener, pues adelante, ¿sí? Adelante. Yo no me guardo nada, ni siquiera prohíbo que me graben mi clase, ¿no? Ve, maestro, que te están prohibiendo grabar, ¿eh? Hablan de los derechos de que el YouTube se va a piratear la información y que quién sabe. El conocimiento, para que sirva, se tiene que socializar. Si no caes en el egoísmo de que es mío y no lo comparto, pues entonces, ¿qué sentido tiene? El conocimiento, para que sea útil, se tiene que compartir, se tiene que socializar. Y yo, lo que yo sé, lo que he desarrollado, lo que he aprendido, lo comparto con ustedes y lo hago con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces vamos a dejarla aquí y para terminarle su cuestionario y enviárselos a la mayor brevedad. Profe, A ver si ¿sí? yo nada más quería comentarle que tuve problemas de conexión y me conecté 20 minutos después de que haya empezado la clase. Pero ahí está grabada, ¿no? Ujú. Bueno, lo decía por Entonces, la asistencia. bueno, no, pues ya aparece usted ahorita, por eso yo siempre hago la descarga al final de la clase. Ah, y también quería decirle que el compañero Hernández García se quedó sin luz. Para que hay que pagar la luz. Hay que Profe, pagar la luz. ¡Ey! también el compañero González ya Marcelo se comunicó conmigo y me pidió de favor que le avisara a usted que no pudo conectarse a la clase porque tiene problemas de internet. ¿Él de dónde está? Mande, ¿Él dónde está? en Campeche. Hasta Campeche. Sí. Bueno, la gran ventaja de esto es, y por eso es que yo no prohíbo que graben la clase. No sé si tengan algún maestro que se los prohíba, porque yo ahí en las reuniones de academias, tuvimos reuniones de todas las academias de aquí de Fitos, casi todo el argumento era, no, es que yo tengo información original y que si la publico ahí, los alumnos lo graban, después ya se lo va a piratear al YouTube, etcétera. Entonces, que por eso prohibían que se grabara la clase. Yo no, o sea, grábenla, y la gran ventaja es eso, de que si alguien no se puede conectar, pues puede bajar el video y ver la clase, ¿no? Y si todavía tiene dudas, pues mande un mensaje por WhatsApp, mande un mensaje por el Teams, o mande al correo personal, al correo institucional, y a aclarar sus dudas, ¿no? Esa es la ventaja de esto. Entonces, yo no le veo problema, siempre, y por eso le digo, aquí entra mucho la cuestión de la ética profesional, ética de cada quien, porque si están justificando, no me pude conectar porque no hubo internet, pero en realidad fue porque se fueron a una pachanga o andan en otro rollo por ahí, dile al maestro que no pude, no tuve internet, pues eso ya es cuestión de ética, ¿sí? Y saben que apenas antier que día me invitó aquí el director a una pequeña charla ahí porque estaban celebrando no sé qué. Y me preguntó ahí delante de todos que cómo me iba en mis clases, que cómo era la actitud de los alumnos. Y yo le digo, mire, de manera virtual o de manera presencial, yo siempre tengo mucha confianza en los alumnos de fitotecnia. Los alumnos de fitotecnia son muy nobles, ¿sí? Y al menos yo confío en la honestidad de los alumnos, ¿sí?
Yo soy fitotecnista, pues. Yo estuve en esta especialidad. Entonces, yo sé que los que se vienen a fitotecnia es gente que porque les gusta el campo, no ponen pero de andar en el sol, en el lodo, en el agua, ¿sí? Y eso es lo que hace la diferencia con otras especialidades, que no las menosprecio tampoco, ¿sí? Pero sobre todo, yo valoro la ética y la moral, ¿sí? De los alumnos de fitotecnia. Entonces, si alguien miente, voy a quedar en su conciencia, ¿sí? Quedar en su conciencia, pero siempre tengan ustedes, así que como sexto uno, yo confío en ustedes, muchachos. Así es. Yo les agradezco que sean solidarios con sus compañeros, que me avisen, no, pues fulano no pudo estar porque no tuvo conexión, no, pues se fue a la luz. Me decía Sandy, ya había mucho viento allá por su tierra y no podía conectarse. En fin, es una situación que ni usted ni yo deseamos, ¿no? Así es, chicos. Pórtense bien, cuídense mucho. Parece que ya está bajando la pandemia a nivel de todo el país. Ya estamos, en la mayor parte de los estados están en amarillo. Hay 2 verdes, que sería Chiapas y Campeche. Y ojalá pronto tengamos verde ya todo el país. Y ojalá ya pronto los pueda yo ver por acá y saludarlos, aunque sea. Cuídense, de todo modo, no bajen la guardia, sigan cuidándose. ¿Ok? Todos nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sale, profe, nos profe, vemos. gracias. Luego, profe, que esté bien. Bonito día. Claro, claro. Muchas gracias.